tema que se conforma por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Precisamente el señor San Román, en su momento, a comienzo de los 90, fue presidente de la Cámara de Senadores en ese entonces. ¿Qué tal, el señor Máximo San Román? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Bayón, y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos y a través de ustedes a todo el pueblo del Perú. A usted más bien por el tiempo que nos ha brindado. Bueno, ¿qué le parece esta alternativa, esta propuesta, esta iniciativa que se ha planteado en el Congreso de la República el día de hoy para retornar a este sistema bicameral en nuestro país? Yo creo que para una gran mayoría de demócratas que hemos esperado todo este tiempo la reinstauración de las cámaras de senadores. La experiencia que tuvimos fue extraordinaria, pero tiene que haber una coordinación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En el caso nuestro, en apenas 18 meses de gestión democrática, logramos recuperar el país. El país que recibimos con el señor Fujimori en el 90 era un país desarmado, un país en quiebra, un país inelegible, un país inviable. Un país que se negó a pagar la deuda externa. ¿Producto de qué? Del golpe militar que 30 años antes el gobierno de Velasco instauró en el país, donde todas las empresas fueron estatales. Bueno, producto también de la decisión del expresidente Alan García en el 85, ¿no? Porque anunció una serie también de medidas que perjudicaron la economía de nuestro país, entre ellas también precisamente el pago al Fondo Monetario Internacional. O sea, ha sido una cadena de decisiones que lamentablemente afectaron a nuestro país en esa época. Pero hay que ver el origen, amigo, el origen. Eso es lo que hay que partir. El señor Velasco irresponsablemente estatizó todas las empresas, hasta estatizó las empresas privadas. Estableció la comunidad industrial. Yo he sido miembro de la comunidad industrial de Industria Royal cuando era ingeniero principiante, indudablemente, en mi carrera profesional. Eso provocó la debacle económica del país que ni el señor Belaúnde, con todo el esfuerzo que hizo, pudo rescatar, pudo recuperar, porque teníamos todas las empresas estatales en déficit. No se le olvide, señor. El primero que incumplió la obligación fue el señor Belaúnde. Después heredó evidentemente a Alan García con una gran expectativa por su juventud, por todo. Juntó a los 12 apóstoles para que hicieran algo para recuperar la economía de nuestro país. Tampoco fue posible. Por eso es que Alan García, en una medida extrema, pidió y solicitó la estatización de la banca, que fue el inicio del fin de ese gobierno. Después de toda esa debacle económica, el país fue un desastre. Entonces usted no lo puede atribuir al señor Alan García solamente. No se lo atribuye. El origen que quiere hacer el señor Cerrón en nuestro país. Quiere repetir esa triste historia de nuestro país. En ese año, señor, el país... Don Máximo San Román, no estoy atribuyendo yo, digamos, las condiciones de nuestro país hace algunas décadas solamente en la figura del expresidente Alan García. Lo que le comenté fue que hay una visión que debe ser amplia, que no solamente empieza desde el punto que usted señaló al inicio, sino que contiene una serie de personajes a lo largo de nuestra historia reciente en el país que también representan una responsabilidad de esta situación que usted muy bien ha descrito y que lamentablemente vivieron los peruanos en esa época y en algunos casos todavía permanece actualmente. Pero yo quisiera concentrarme más bien en el tema de la bicameralidad, que es la conversación que nos ha convocado el día de hoy. ¿Usted está de acuerdo entonces con este sistema de senadores y diputados? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con el número que se ha planteado, 30 senadores, así es, y 130 diputados? En la época donde me tocó presidir fueron 60 senadores y 130 diputados, ¿no? Entonces, el número creo que no afecta. Lo importante es rescatar los principios democráticos. Cuando hay dos cámaras de debate, normalmente la Cámara de Diputados es la cámara política, donde se debaten los problemas más críticos de nuestro país. Y la Cámara que es más consciente, más reflexiva, más madura, era la Cámara de Senadores, donde las leyes aprobadas en diputados se evaluaban, se analizaban profundamente y si era
menester aprobarlo, se podía aprobar el mismo día. En mi caso, cuando yo fui presidente del Congreso y del Senado de la República, en un solo día aprobamos, contra todo lo que decían los medios de prensa en ese momento, la delegación de facultades del legislativo al ejecutivo, que nos permitió desde el ejecutivo arreglar y colocar el piloto automático de la economía del país, que hasta ahora está dirigiendo la economía de desarrollo. Pese a que muchos especialistas constitucionalistas están a favor del retorno a la bicameralidad y de hecho, como usted bien señala, ¿puede esto sentar las bases de una solvencia democrática en nuestro país? Hay, digamos, también un grupo, un sector de la población que ve con duda este retorno. ¿Por qué? Básicamente se centra en el tema del gasto que representaría para el erario nacional tener estas dos cámaras. ¿Usted qué podría decir al respecto? Esas personas que piensan en esa situación nimia, amigo, nimia, del gasto que van a ganar, eso es absolutamente innecesario hacer ese análisis. Lo importante es el país. Los países... ¿No le parece necesario también tomar en cuenta un aspecto, digamos, del desembolso y lo que representa eso? Actualmente hay un número importante de trabajadores en el Congreso que representan, por ejemplo, asesores, personal administrativo, en fin. ¿No le parece importante también sentar una parte del debate en ese aspecto? Fíjese, eso pasó también en el gobierno que asumimos con el señor Fujimori. En el Senado de la República encontramos cerca de 2.500 empleados. ¿Y sabe a cuánto lo dejó la gestión de Máximo San Román? Y sin ninguna queja, en menos de 1.500, entre asesores, administrativos y todo. Es verdad que políticamente el clientelismo político hace que haya una demanda y una presión de los electores para que puedan crear puestos de trabajo. Eso se puede regular, eso no es fijo. Nuestro presupuesto lo ajustamos y lo decidíamos en el Congreso, pero era estrechamente coordinado con el Ejecutivo para las posibilidades de pago y que no podemos fallar a los trabajadores del Congreso. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, que los requisitos para ser diputado sea de 25 años y de senadores de 35 años? Porque he mencionado que la Cámara de Senadores puede ser una Cámara más bien reflexiva, ¿no? ¿Usted cree que la experiencia que pueden dar también los años y obviamente la gestión, en fin, el conocimiento que uno pueda tener en el rubro en el que se desarrolla, debería de pronto considerarse ampliarse un poco más la edad, por lo menos en la Cámara de Senadores, para hacer realmente una reflexión exhaustiva respecto a lo que se debate y lo que eventualmente se puede aprobar en una Cámara de Diputados? Fíjese, amigo, solamente le voy a repetir un dicho del señor Churchill, que decía: si un muchacho de los 18 hasta los 25 o 30 años no es socialista, no es comunista, ese muchacho no tiene corazón. Pero si esa persona llega a los 35 años y más y sigue pensando igual, ese individuo no tiene cerebro. Entonces, ahí Winston Churchill, una persona que tiene unos grandes enunciados, nos advierte que los jóvenes todos hemos pasado por la etapa del socialismo. Y también Deng Xiaoping lo dijo: ¿quién dice que socialismo y comunismo es sinónimo de pobreza? ¿Quién? Tenemos que crear las condiciones en el país, dijo, en China, para que haya muchos millonarios y muchos multimillonarios, porque ellos nos van a ayudar a hacer al resto ricos. Y así ha sido. En menos de 30 años hay un cambio total en la China. Entonces, tenemos que dejar esa juventud. Y también dijo Deng Xiaoping que los jóvenes están abocados a poderse preparar para seguir y llevar los destinos de nuestro país. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que el límite de edad mínimo para los diputados sea 25 años y me gustaría que sea 35 o más. Gente ya más reposada, más tranquila, más hecha ya. Pregunta exactamente, ¿no? Porque hemos tenido, bueno, mencionaron nuevamente al expresidente Alan García, asumió la presidencia a los 35 años, ¿no? Entonces, de repente, para cargos que se necesite, como usted señala, una reflexión más profunda, en fin, en temas que definitivamente van a ayudar a sostener nuestra democracia,
podría haber alguna excepción en cuanto a la edad, pero en realidad eso es relativo también, tiene razón, porque depende mucho de las experiencias con las que las personas finalmente y de manera individual se van formando. Yo quería comentar con usted, señor Máximo San Román, algunas de las atribuciones que están contempladas dentro de este proyecto que ha presentado la señora María del Carmen Alba. Entre ellos, por ejemplo, señala elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, que ya es una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso, como siempre lo mencionan, ¿no? Elegir al defensor del pueblo, ratificar al Contralor General de la República, ratificar los ascensos de los oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ratificar al jefe del órgano de inteligencia nacional, ratificar el nombramiento de los embajadores designados por el presidente de la República. Le hago mención en estos últimos 3 casos porque según la condición que tiene, condición constitucional del presidente de la República, en general no hablo necesariamente del actual mandatario, es, digamos, responsabilidad del presidente de la República, según la Constitución, la política exterior del país. Y, de hecho, se considera o se establece que el jefe de Estado es precisamente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto no genera una colisión con lo que actualmente señala nuestra Constitución, de que sea esta Cámara del Senado la que finalmente ratifique las decisiones que toma la presidencia de la República? Yo creo que más al contrario lo hace un poco más democrático, amigo. No podemos atribuirle todas las facultades al presidente de la República. En esa época donde yo he estado como senador, hemos ratificado inclusive a nuestros embajadores, y uno de los casos muy emblemáticos ha sido la negación de aprobar la ratificación de embajador del señor Javier Pérez de Cuéllar, y eso motivó que saltara a la ONU y fuera secretario general de las Naciones Unidas. O sea, se impidió desde el Senado del Perú que sea embajador en el Brasil, pero eso permitió saltar. O sea, hay las observaciones, y también el ascenso de los militares ha visto esos actos de corrupción que se están denunciando, hay que investigarlo bien, en Palacio de Gobierno, que se hayan tenido que cobrar hasta cupos para el ascenso de los militares. ¿Dónde estamos, amigos? Hay situaciones que están en comisión de investigación, ¿cierto? Entonces, por eso hay que ir también con cuidado con las afirmaciones que se lanzan. Los medios de comunicación han informado, ¿no? Claro, se ha informado que hay investigaciones abiertas, no que el hecho se haya dado por sentado, como para tenerlo claro. Y además hay testigos que ya están diciendo que esos $20,000 de que encontraron en la oficina del secretario de Palacio eran producto de la coima de haber cobrado por ascensos de los militares y de los policías. Entonces, eso se tiene que esclarecer. Claro. Cuando había Senado no había esa posibilidad. Los ascensos se nombraban y se ratificaban en el Senado, y lógicamente también había, no quiero decir, había lobbies, y obviamente había personas que abogaban por alguien y abogaban por otro. Bien. A mí me tocó el caso, por ejemplo, de que me advierten a última hora que a un vocal supremo, debía ser, un vocal supremo Salas, debería ser baloteado. Ya no tuve tiempo de accionar. Hubo un reclamo de los apristas, lo nombraron juez supremo, y este señor es el que liberó finalmente al señor Alan García de su culpa. Ahora, señor San Román, el proyecto que ha presentado la señora María del Carmen Alba también contempla algunas modificaciones, como por ejemplo el de la figura de cuestión de confianza, o sea, eliminar la figura de cuestión de confianza de manera, digamos, obligatoria, ¿no? ¿Usted considera que esto es suficiente, o en todo caso, a contraparte de la figura de la cuestión de confianza, podría también hacerse algunas precisiones, especificaciones a la figura de la vacancia por incapacidad moral? Una figura que nos ha traído en los últimos 3 o 4 años una serie de vamos a decirlo así, de tempestades en el ámbito político en nuestro país. ¿Cree que debería incluirse de pronto dentro de este debate, dentro de esta iniciativa, así como se va a ver o modificar o evaluar el tema de la cuestión de confianza, también lo que se refiere a la cuestión específica de la vacancia por incapacidad moral? Tenemos varios temas de reforma constitucional. La Constitución del 93 no es una constitución perfecta, es perfectible, y como toda norma se puede corregir, se puede mejorar.
no solamente en este aspecto, sino en el aspecto electoral, por ejemplo, en el aspecto también del régimen económico. El rol subsidiario del Estado no puede estar relegado. El Estado tiene la obligación de... O sea, hay muchos temas. Creo que la oportunidad es de conversar y encontrar consensos. Y ahora, quiero hacer solamente una invocación a nuestros representantes y al pueblo del Perú. Si anteponemos los intereses del país, nadie nos debe desunir. Todos debemos acudir unidos para sacar los objetivos de sacar adelante a nuestro país y eliminar la pobreza en nuestro país. Algo cortito, por favor, señor San Román, porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hace unos años hubo un referéndum, y en el referéndum la población señaló que no estaba de acuerdo con el retorno a la bicameralidad. ¿Cómo queda esto o la decisión que se tomó en ese momento por los resultados del referéndum respecto a esta iniciativa que se presenta actualmente? Lamentablemente, el Perú perdió una oportunidad de restablecer en ese momento la bicameralidad. Y eso obedece principalmente, creo que a la mala interpretación de ese ejecutivo actual presidido por el señor Vizcarra, en el que advirtió que algunos congresistas que estaban en el Congreso podían ser elegidos como senadores. Al advertir eso, se espantaron y como Vizcarra era un antireeleccionista, prácticamente boicoteó esa alternativa y dejó pasar una oportunidad en el Perú de tener una... Lo que pasa es que se estaba en ese momento, de alguna manera, deformando el espíritu original de lo que se señalaba en las reformas que se estaban planteando, ¿no? Una de ellas era precisamente la no reelección de congresistas, otra era el tema del retorno a la bicameralidad. Sí, pero ahí había la salvedad de que los congresistas que no iban a ser reelegidos congresistas podían participar en el proceso para senadores. Entonces, ese celo hizo que el Ejecutivo se opusiera y que, lógicamente, orientara a la población a rechazar esa alternativa de regresar a la bicameralidad. Listo. Señor San Román, la ultimita nada más, ahora sí. ¿Ha tenido oportunidad de conversar nuevamente con el presidente Pedro Castillo? Porque tengo entendido que hace algunas semanas, hace algunos meses, usted fue convocado a Palacio de Gobierno, sostuvo una reunión con él. ¿Lo han vuelto a convocar o ya no ha tenido ningún tipo de contacto con el mandatario? He tenido 2 reuniones con el señor presidente y reuniones muy amenas. No, a la semana siguiente de la primera, o sea, hace 15 días más o menos, la segunda conversación. Y fue muy interesante y productiva y le advertí lo de Bambas. Y además le ofrecí presentar a la persona más importante que hizo viable ese proyecto. Y lo llevé a Palacio y hablamos los 3, pero nos concentramos principalmente en el tema de cómo mejorar las relaciones en el corredor. ¿Qué persona era? ¿Se puede saber? El que fue el que viabilizó el proyecto, el ingeniero Valentín Choquenaira. ¿Con él conversaron respecto a qué se podía hacer para dar solución a este problema del proyecto de las Bambas? Claro, cómo se podía resolver. Lastimosamente eso ha sido pésimamente llevado, primero por la empresa, que se asesoró. Bueno, el cambio de propiedad de Strata a la empresa china, eso provocó el caos total. Muy bien. Los ejecutivos que contrató la empresa china no fueron los ejecutivos más idóneos, fueron los ejecutivos como el ministro Torres, incendiarios, confrontacionales, y provocó la desunión y el enfrentamiento con las comunidades. Lo primero que hicieron... A propósito de mencionar al señor Torres, en esa última reunión que ha sostenido, que usted nos revela el día de hoy con el presidente Castillo, ¿no se le propuso de pronto integrar el gabinete o eventualmente ser la nueva cabeza del gabinete? Se lo pregunto porque ha habido una serie de críticas en torno al doctor Aníbal Torres en las últimas semanas, en realidad. ¿Se habló algo de eso? No. Me habló que en la próxima reunión podía participar el señor Torres y le dije que yo no prefería participar en esa reunión porque veía su tremendo espíritu confrontacional de dividir el país y yo no quería participar en esa reunión. Doctor señor Máximo San Román, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Gracias por